Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, buenas tardes. Hola, ¿Todo buenas bien, tardes. profe? ¿Y usted? Buenas Buenas tardes. tardes, profe. ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? ¿Y usted? Andamos. Tarde lluviosa. Linda para quedarse adentro a estudiar. Sí, ideal. Bueno, la verdad, para estudiar está mejor un día así que un día de sol, que uno podría estar haciendo otras cosas. Claro, el día del sol te invita a que salgas. Igual también los días de lluvia tienen su magia para hacer, pero bueno. Ya a esta altura del partido es como que uno está podrido del invierno. Mucho frío, mucha lluvia. Es hora de que se vaya este invierno. ¿Cómo están para mañana? ¿Más Yo frío que en personalmente invierno? bien. Ujú. Bueno, mejor así Yo estoy entonces. teniendo una duda, profe, Con respecto a con, que con lo que vendría siendo competencia y jurisdicción del Poder Judicial. La el Poder reforma creo que Judicial, del 60. la del 60 lo único que hizo fue acomodar los puntos y las comas, no es una reforma trascendente en cuanto a ese punto. Lo que saca es el recurso de fuerza, que era un recurso del fuero eclesiástico que no tenía que figurar allí, y emprolijó un poco la redacción de la última parte. Digamos que en cuanto a la competencia del Poder Judicial, lo trascendente es tal como está en el texto de 1853. Ustedes lo que tienen que tener en claro de la competencia o jurisdicción del Poder Judicial, más concretamente de la Corte, es lo siguiente. La Corte tiene dos clases de competencia, ¿sí? Una originaria y otra por vía de recurso o recursiva. Cuando es originaria y exclusiva, la causa nace en la Corte y muere en la Corte. Eso lo tienen claro, ¿verdad? Sí, profe. Bien. El tema es el siguiente, entonces. Cuando la causa es originaria y exclusiva, son dos clases de competencias que se dan. Es originaria y exclusiva en causas que versen sobre embajadores, cónsules y ministros extranjeros, es decir, funcionarios extranjeros en suelo argentino, y los casos en los cuales una provincia sea parte, a la cual hay que agregarle los conflictos entre provincias que están previstos en el artículo 106. Recuerden que las provincias no pueden estar en guerra y si hay un conflicto entre provincias tiene que resolver la Corte. Y el otro tipo de competencia es por vía de recurso o recursiva, que nosotros cuando vimos la ley 48 ya vimos que no es una apelación ordinaria, porque el artículo constitucional, el artículo 98, dice de estos casos se entenderá por apelación. En realidad debió decir entenderá por vía de recurso, porque es un recurso extraordinario. Y son los puntos que versan sobre cuestiones vinculadas a la Constitución, los tratados internacionales y las leyes que en su consecuencia dicta el Congreso. Eso es lo que tienen que saber de la competencia de la Corte. Este cuadrito que les acabo de poner. Recuerden que yo esto se lo subí para que puedan estudiar, ¿eh? Sí, profe, y tengo una pregunta yo, porque vi el PDF, el PowerPoint que nos mandaste, y cuando habla de los nuevos artículos que se introdujeron, qué sé yo, Marucci solo nos habló de 3 o 4, el 32, 33, 35. ¿Van a tomar solo esos o...? Y lo que les dio Carlos, lo que pasa es que el PowerPoint mío está sobre la base de la clase que yo daba cuando daba este tema. Yo lo daba todo. Igual, en cuanto a los artículos nuevos, en la primera parte son el 32, 33, 34 y 35. El 32 y el 34 no recuerdo preguntarlo, pero el 33, que es sobre los derechos implícitos, lo tienen que saber bien. Recuerden que los derechos y garantías enumerados no significan la negación de otros no enumerados, pero que emanan del sistema representativo de gobierno
y de la soberanía popular, o del principio de la soberanía popular. Y el 35 es fácil, son los nombres oficiales del Estado. Provincias Unidas del Río de la Plata, República Argentina, Confederación Argentina, pero para la formación y sanción de la ley debe emplearse la fórmula Nación Argentina. Profe, eso de las atribuciones no enumeradas, lo habíamos visto en algún lugar, ¿o no? Antes. Sobre que los derechos, o sea, no son excluyentes por más de que no estén expresamente redactados. Puede ser que lo hayan visto cuando vieron el constitucionalismo con Carlos, porque el artículo 33 tiene como fuente la 9ª enmienda de la Constitución norteamericana. Ah, ok, perfecto. ¿Y esto por qué se puso en una de las primeras enmiendas de la Constitución norteamericana? Porque la Constitución norteamericana de 1787 solamente organizó los poderes del Estado federal, pero no era como la nuestra que tenía un capítulo dedicado a derechos y garantías. ¿Qué pasa? Muchos estados condicionaron la aprobación de la Constitución a que una vez que entrara en vigencia se aprobaran enmiendas que garantizaran los derechos y garantías. ¿Y por qué se pone una cláusula de ese tipo? Porque como los derechos y garantías ya estaban asegurados en las constituciones estaduales, corría el riesgo de que si se volvían a enumerar en la Constitución Nacional, la Constitución de los Estados Unidos, quizá tuviese menos derechos o menos garantías que la que contemplaban los estados locales. En consecuencia, para evitar este tipo de cuestiones, directamente pusieron que no esté enumerado no significa que no exista, siempre y cuando emane de la forma republicana de gobierno y del principio de soberanía popular. Profe, sinceramente le quería dar las gracias por este power, porque la verdad que a mí por lo menos me sirvió bastante. Yo me estoy guiando por esto, así que gracias por subirlo. No, por favor. Bueno, estos son los temas del titular. Ahora vemos si en el último bloque, si nos queda tiempo como para hacer ¿cómo es esto? Un repasito. Ahora vamos a avanzar un poco con los temas nuestros. ¿Entendieron ustedes la reforma de 1898? Sí. ¿Sí? ¿Muy seguro? ¿Están todos de acuerdo? Porque por ejemplo, yo ayer dejé en la presidencia de Pellegrini, 1890. Estaríamos a 8 años de la reforma. No tendría que darla, pero si quieren la explico en el contexto histórico en el que se dio. Eso como quieran ustedes. Profe, por mí sí, yo sé que estaba, creo que era Uriburu, y que se llevó a cabo porque tipo se había llegado a un censo y que como había mucha más nueva población, necesitaban, como había más población, querían como aumentar los diputados, entonces necesitaban reformular la Constitución, que ese fue uno de los motivos, que creo que era el artículo 37, si no me equivoco. Sí, correcto. Y después estaba el artículo 87, que era algo por tipo nacional. El 87 está referido al número de ministros del Poder Ejecutivo. Sí, de las carteras y eso. Y después el 67, inciso 1, porque querían poner puertos en el sur. Tipo puertos en el sur, que no cobraran impuestos. Puertos libres de impuestos. Sí, está bien, tienen, más o menos están ubicados en tiempo, espacio e idea. Igual por ahí la toco tangencialmente ahora. Bueno, vamos a empezar con lo nuestro. Ayer vimos la revolución del Parque, que se dio contra el gobierno de Miguel Juárez Celman, y vimos que como consecuencia de esa revolución, que si bien había sido sofocada por el vicepresidente Pellegrini, Roca, y el ministro de Guerra, Nicolás Levalle,
tuvo la fuerza necesaria como para, a pesar de no haber triunfado, herir de muerte al gobierno de Miguel Juárez Celman. En consecuencia, el 6 de agosto de 1890, Juárez Celman renuncia. La Asamblea Legislativa rápidamente acepta la renuncia del presidente y luego asume como presidente de la Nación el vice, Carlos Pellegrini. Ya algo adelanté ayer de Pellegrini, que organiza su gabinete con Vicente Fidel López en el Ministerio de Hacienda, quien debe reordenar las cuentas fiscales del país luego del desastre producido por la gestión de Juárez. Va a volver a un incipiente proteccionismo aduanero, a efectos de aumentar la recaudación y proteger un poco los efectos del desastre económico en el interior, tratar de proteger un poco las industrias locales. También Pellegrini designa a Roca como ministro del Interior. Vimos también la creación del Banco de la Nación Argentina, también como instrumento movilizador del crédito, a efectos de sacar a los productores del letargo en que habían quedado durante la gestión de Juárez. Y lo que tenemos que ver ahora son algunos hechos políticos que también fueron consecuencia del parque. Porque la revolución del parque nos había dejado la constitución de un actor político claramente con un rol opositor al oficialismo reinante, como era la Unión Cívica. Y la Unión Cívica estaba decidida a competir para la renovación presidencial que debía producirse en 1892. Y en este sentido yo mencioné que en la Convención Nacional de la Unión Cívica del mes de enero de 1891, reunida en Rosario, se proclama como fórmula presidencial de la Unión Cívica a Bartolomé Mitre, acompañado por Bernardo de Irigoyen como vice. Digamos, con esta fórmula la Unión Cívica pretende competir en las elecciones presidenciales de 1892. No recuerdo si lo mencioné, creo que sí, que en ese contexto, con el oficialismo bastante hackeado luego de lo que había sido el movimiento revolucionario y el desprestigio político en el cual Juárez Celman había asumido al oficialismo, Roca veía peligroso una competencia electoral en ese contexto. Razón por la cual, precisamente, cuando Mitre retorna de Europa luego del viaje que había emprendido el año anterior, Roca le va a proponer a Mitre ser precisamente el candidato de la Unión Nacional. Le va a decir, mirá, Bartolomé, en este contexto no es lo mejor una contienda electoral, el país está atravesando una crisis muy profunda, yo creo que lo más sano, lo mejor sería que fuéramos con una lista de unidad nacional. En vez de dos partidos, una lista única de unidad nacional. Y dice, vos serías el presidente y nosotros ponemos al vice. En efecto, Roca, en este acuerdo, le propone ser acompañado precisamente por José Evaristo Uriburu como candidato a vice. Y este acuerdo entre Roca y Mitre veía con buenos ojos esto de ser el padre de la nación, el líder de la unidad nacional, un presidente de unidad nacional, está de acuerdo con esto. Pero este acuerdo entre Roca y Mitre lleva a la ruptura de la Unión Cívica. Cuando la Convención Nacional de la Unión Cívica debe aprobar este acuerdo, se va a producir precisamente la ruptura. Aquellos que están en contra de este acuerdo, aquellos que están en contra de pactar con lo que consideraban el régimen fraudulento, se separarán y van a formar, liderados por Leandro N. Alem, la Unión Cívica Radical. En efecto, el aditamento radical fue propuesto nada más ni nada menos que por don Adolfo Saldías a Alem. El término radical precisamente provenía de esta intransigencia, de esta oposición radical al pacto con el roquismo. No obstante ello, el grupo que apoya a Mitre forma su propia convención, forma la Unión Cívica Nacional y apoya la candidatura de Mitre. Ahora, claro, Mitre quería ser el presidente de la Unión Nacional o no lo sería. Y la fractura de la Unión Cívica lo que genera es precisamente que Mitre desista de su candidatura a la presidencia. Por lo tanto, la Unión Cívica se ha fracturado y la candidatura de Mitre ha naufragado.
En este Disculpe, sentido, ¿por qué es que Mitre se baja? porque Mitre quería ser el candidato de la Unión Nacional, y hay un sector de su partido que no lo apoya. En consecuencia, como había naufragado esta idea de ser el jefe de la Unión Nacional, el candidato de la Unión Nacional, yo no compito. Perfecto, gracias. En este sentido fue una buena maniobra de Roca para dejar fuera de la cancha a Mitre. Roca sabía que el sector liderado por Alem nunca iba a aprobar un acuerdo con él. Por lo tanto, la Unión Cívica Radical va a proclamar la candidatura de don Bernardo de Irigoyen, aquel que tendría que iba a acompañar a Mitre en la fórmula de la vieja Unión Cívica, acompañado por Juan Manuel Garro como candidato a vice. Ahora, sacado Mitre de la cancha, el tema es quién será el candidato del oficialismo. Y como ya les digo, el roquismo, el oficialismo, el Partido Autonomista Nacional, no está en condiciones de postular un liderazgo indisputable para ganar las presidenciales. Y en este sentido, una fracción dentro del propio oficialismo, lo que se conoció como la fracción modernista o el partido modernista dentro del propio oficialismo, muchos de ellos habían sido ministros de Juárez, como por ejemplo don Roque Sáenz Peña, que eran opositores al roquismo, proclaman precisamente la candidatura de Roque Sáenz Peña. Es decir, este sector del oficialismo antirroquista postula la presidencia de un decidido antirroquista. Y obviamente Roca, como jefe del Partido Autonomista Nacional, no podía permitir que la candidatura presidencial de su partido fuera desempeñada por un opositor a su liderazgo. ¿Y cómo hacer para sacar de la cancha a Roque Sáenz Peña? ¿Qué es lo que va a hacer Julio Argentino Roca? Va a proponerle al Partido Autonomista Nacional la candidatura del padre de Roque Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña, en ese momento, ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, el roquismo proponía a Luis Sáenz Peña y el antirroquismo a Roque Sáenz Peña en el seno del partido. Padre e hijo, Luis y Roque. Y en este sentido, Roque, que era un hombre de una honorabilidad manifiesta, sería un Quijote en ese sentido toda su vida, no estaba dispuesto a competir contra su padre. Por lo tanto, Roque va a declinar la candidatura y finalmente el candidato oficialista sería Luis Sáenz Peña, acompañado por José Evaristo Uriburu como candidato a vice. Por lo tanto, ya teníamos las dos fórmulas presidenciales. Por un lado, el oficialismo que concurriría con la fórmula Luis Sáenz Peña, José Evaristo Uriburu, y el radicalismo con la fórmula Bernardo de Irigoyen, Juan Manuel Garro. Ahora bien, una semana antes de los comicios, el presidente Pellegrini, pretextando que se estaba armando una nueva conspiración radical, ¿qué es lo que va a hacer? Declara el estado de sitio, es decir, las elecciones de abril de 1892 se llevarían a cabo bajo el estado de sitio, y encarcela a toda la cúpula radical, incluido el candidato a presidente. Con lo cual, las elecciones de abril de 1892 se llevaron a cabo con la oposición presa. ¿Quién les parece que gana la elección? Obviamente, Luis Sáenz Peña. Luis Sáenz Peña, en efecto, es elegido presidente para el periodo 1892-1898, acompañado por José Evaristo Uriburu como vicepresidente. Así, el 12 de octubre de 1892 termina el mandato de Pellegrini, que, como bien hemos dicho, reemplazó a Juárez luego de su renuncia y culminó el periodo que debió abarcar de 1886 a 1892. Profe, perdón, una pregunta que no me quedó. Si la Unión... ¿Qué anoté acá? Bueno, la Unión Cívica se separa. Sí. Tenemos a la Unión Cívica Radical y la Unión Cívica Nacional. Sí. Bueno, no dejan que participen en las elecciones a los radicales. Sí. ¿Y la Unión Cívica Nacional? Dejó de existir cuando Mitre bajó su candidatura. Perfecto.
Es decir, no era un partido en sí mismo, era un grupo de gente que apoyaba a Mitre, punto. Que precisamente esto me da pie para dar el próximo tema que tenemos. Porque otra de las consecuencias precisamente de la Revolución del Parque fue el surgimiento del primer partido político moderno de la Argentina, o mejor dicho, el primer partido político en el sentido estricto de la palabra, tal como lo considera hoy la ciencia política moderna, que fue precisamente la Unión Cívica Radical. El 17 de noviembre de 1892, la Convención Nacional de la UCR, reunida en Rosario, proclamó la Carta Orgánica del partido y de este modo surge precisamente el primer partido político moderno. ¿Por qué decimos que la Unión Cívica Radical fue el primer partido político moderno? Porque al establecer una carta orgánica, al darle un marco jurídico al funcionamiento del partido, por primera vez una agrupación de carácter político se organiza prácticamente en todo el país con órganos de gobierno, es decir, la Convención Nacional, el Comité Nacional, los dos órganos de gobierno del partido. Vuelvo a reiterar, un partido de estructura federal con prácticamente todos los distritos, un partido a nivel federal, nacional, partidos a nivel locales, y a su vez también es un partido no personalista, en el sentido, no es un agrupamiento que se nuclea a favor o en contra de tal personaje histórico, sino que este partido o este agrupamiento político se constituye sobre determinadas bases ideológicas o doctrinarias que no implican seguir a una persona determinada. Es decir, es una organización política impersonal. Por eso allí les pongo. Se organiza, luego del dictado de su primer carta orgánica, sobre bases representativas y federales, es decir, establece su propia estructura de gobierno que surge de elecciones internas, es decir, los afiliados al partido deben elegir a sus propias autoridades partidarias, y vuelvo a reiterar, eligen sus representantes a nivel provincial y a nivel federal. Y a su vez, ¿por qué decimos que es impersonal el partido? Porque va a establecer una declaración de principios en la cual precisamente esta base doctrinaria estará por encima de las personas. Y será un programa basado en el principio de soberanía popular. ¿Cuáles eran los grandes lineamientos del partido? En cierto modo, consolida ideológicamente los principios con los cuales se había fundado la Unión Cívica originariamente. Limpieza y pureza del sufragio, honradez y moral administrativa, y defensa de las autonomías provinciales y municipales. Sobre la base de estos tres principios se va a organizar la Unión Cívica Radical. Y obviamente, al ser el partido que originariamente defienda el sufragio universal y luche por el sufragio universal, es un partido que tiene un programa basado en el principio de soberanía popular. Ahora bien, decimos, bueno, esta agrupación política es el primer partido político moderno, pero no hemos definido todavía qué es un partido político y por qué la Unión Cívica Radical responde a ese concepto de partido político. Si tuviéramos que definir a un partido político, como les pongo allí, es una asociación voluntaria de personas, obviamente, un agrupamiento de personas que se nuclean en torno a ideas, doctrinas o propósitos en común, en forma estable y perdurable en el tiempo, formada internamente en torno a estructuras orgánicas, institucionalizadas, es decir, asociación de personas que se nuclean alrededor de ideas, doctrinas y propósitos, en forma estable y duradera, con una estructura orgánica o de gobierno institucionalizada. Por eso es importante la Carta Orgánica de la UCR, que es la primera Carta Orgánica partidaria. Que cuentan con una plataforma o programa de gobierno, esto es central a los partidos políticos, deben tener una plataforma de gobierno, a fin de canalizar y representar intereses sectoriales de diverso tipo. ¿Y cuál debe ser el objetivo primordial de un partido político? La conquista del poder. Llegar a ejercer el poder, el gobierno del Estado a través de la competencia electoral. O, si no se llega a hacer gobierno, tratar de influir
en las decisiones gubernamentales a través precisamente de la participación electoral y la obtención de bancas legislativas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener para tener un partido político? Un agrupamiento de personas. Ese agrupamiento sobre qué debe darse, ideas y doctrinas en común. Tener una organización estable y duradera, la UCR la tenía, la Convención Nacional y el Comité Nacional. Esa estructura orgánica a su vez institucionalizada, con una plataforma de gobierno. Bueno, querés llegar al poder, ¿para qué querés llegar al poder? Y obviamente lo primordial, la conquista del poder a través de la contienda electoral. La Unión Cívica Radical es el primer agrupamiento político que responde a este concepto. Hasta ese momento habíamos tenido agrupaciones más o menos que respondían a tal o cual candidato. Cuando hablamos de unitarios y federales, el Partido Unitario o el Partido Federal no son partidos políticos técnicamente, sino que eran más que nada agrupaciones en torno a una idea muy difusa. Y por otro lado también, el Partido Autonomista Nacional, el oficialismo gobernante, se reunía a efectos de de ganar elecciones, pero no era un programa con una plataforma, con un núcleo ideológico, sino que eran los miembros de una élite que pensaban más o menos parecidos, se juntaban para 2 años, cada 2 años armaban un aparato electoral y luego desaparecían en el tiempo. No había una estructura permanente entre elección y elección. En efecto, muchos consideraban al PAN eso, una maquinaria electoral, un aparato electoral. Y en este sentido, entonces, tenemos que enumerar los elementos de los partidos. Son instituciones que tienen que tener una organización estable y duradera, con la búsqueda de llegar al poder estatal o de influir en él. Ahora, ¿cómo llegar al poder? ¿De cualquier modo? No, a través de la competencia electoral. Y que tiene que tener una declaración de principios o programa de gobierno. A eso yo hoy le agregaría personería jurídica. Deben tener personería jurídica. Estar inscritos en la justicia electoral, la justicia federal, con competencia electoral. La Unión Cívica Radical es la primera agrupación política precisamente que reúne todas estas características. Por eso se constituye en el primer partido político moderno de la Argentina. Luego lo seguiría en 1896 el Partido Socialista, fundado entre otros por Esteban Jiménez, José Ingenieros y Juan B. Justo, que también tendría su programa de máxima, su programa de mínima, una estructura estable y también un programa basado no solamente en la defensa de la clase obrera, sino también de el reconocimiento de la pureza del sufragio, y comenzaría también a participar de elecciones periódicamente. Y luego ya con la sanción de la Ley Sáenz Peña, a partir de 1912, veremos que fueron surgiendo distintos partidos políticos. En 1912, por ejemplo, surgiría el Partido Demócrata Progresista, en 1918 el Partido Socialista Internacional, que en 1920 se convertiría en Partido Comunista, y así podríamos seguir enumerando el surgimiento de los partidos políticos. Ahora lo que tenemos que ver también es cómo se ubican constitucionalmente los partidos políticos. La Constitución de 1853-60 no contempló la existencia de partidos políticos. Precisamente el sistema de colegio electoral no coadyuvaba a la conformación de grandes agrupaciones políticas. Bastaba con presentarse para ser elector presidencial y votar a tal o a cual candidato. Y hemos visto cuáles fueron las características de este momento histórico. El gobernador con la policía era el que te manejaba la elección en los distritos. No obstante, ¿dónde podríamos ubicar a los partidos políticos constitucionalmente? Algunos sostienen que podía fundarse en el artículo 14, cuando dice el derecho de asociarse con fines útiles, u otros consideran que podía ser
El artículo 33, el de los derechos implícitos, precisamente que emanan de la forma republicana de gobierno y del principio de soberanía popular. Expresión de soberanía popular, agruparse a través de en una institución con determinadas ideas para competir electoralmente y llegar al poder del Estado. Pero eso es una interpretación que hacen los juristas. Será recién con la reforma del año 1994 que los partidos políticos estarán reconocidos expresamente en el texto constitucional. ¿Cómo regula el artículo 38 a los partidos políticos? Dice, los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema democrático. Declaración de principios desde el vamos. Pareciera que el artículo 38 organiza una verdadera partidocracia. Y cuando digo partidocracia no le digo en el sentido peyorativo de la palabra, sino que verdaderamente para el fortalecimiento de la democracia lo que pretende la Constitución es la conformación de grandes partidos políticos. Una de las obsesiones de uno de los grandes mentores de la reforma del año 94, como era el doctor Raúl Alfonsín. Una de las grandes obsesiones de Alfonsín precisamente era la consolidación de la democracia a través de la existencia de grandes partidos políticos. Entonces la Constitución dice así, son instituciones fundamentales del sistema democrático, instituciones fundamentales de la democracia, establece el artículo 38. Y luego continúa su segundo párrafo. Su creación y el ejercicio de sus actividades son libres dentro del respeto a esta Constitución. Pareciera que con esta cláusula la Constitución está diciéndonos lo siguiente. Dentro de la Constitución, todos los partidos, de derecha a izquierda, sin excepciones. Fuera de la Constitución, nada. Con lo cual, los partidos antisistema claramente son excluidos por el texto constitucional. En este sentido, por ejemplo, en el año 2009, la Justicia Federal con competencia electoral de la capital no le reconoció la personería jurídica a un partido político porque precisamente se llamaba Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Argentinos. Escucharon bien, Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Argentinos. Y su plataforma electoral era prácticamente la misma plataforma del Partido Nacional Socialista Alemán de la década del 30, es decir, una plataforma nazi. Y la Justicia Electoral y luego la Corte establecieron allí, miren, no podemos organizar una democracia representativa con un partido político que niega las bases de esa democracia representativa. Por lo tanto, no le reconoció la personería. Bueno, creo que no me quedan dudas. Los partidos políticos, dentro del respeto irrestricto a la Constitución, tienen garantizado su más amplio abanico de libertad ideológico. Lo que no se admite son partidos que atenten contra la democracia y la Constitución. Y ahora bien, la Constitución, continúa allí el párrafo, debe garantizar su organización y funcionamiento democráticos. Es decir, los partidos políticos no solamente tienen que estar organizados orgánicamente, sino que tiene que estar respetada su democracia interna. Debe haber periodicidad de los mandatos y pluralidad de representaciones electivas. Es decir, tiene que haber democracia interna hacia los partidos. Debe haber competencia electoral interna en pos de la obtención de la conducción partidaria. Y a su vez también deben respetarse todas las corrientes internas del partido. Allí lo dice, la representación de las minorías. La competencia para la postulación de candidatos a cargos públicos electivos. En este sentido, los partidos políticos tienen el monopolio de las candidaturas electorales y el acceso a la información pública y la difusión de sus ideas. Y en este sentido, los partidos tienen garantizado precisamente que puedan difundir sus ideas. Por otro lado, cabe destacar allí, en cuanto al monopolio de la postulación de candidatos a cargos públicos, hubo el gran intento precisamente de la ley que estableció las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, las PASO, fue precisamente dar mayor transparencia hacia el interior de los partidos en el manejo de la selección de los candidatos. Ha sido un gran fracaso la instrumentación de las PASO, a mi juicio, porque hemos visto que hacemos PASO para que nadie vaya a las PASO. No ha habido prácticamente competencia interna dentro de los partidos o de las confederaciones de partidos a efectos de postular candidatos.
Y el que no está de acuerdo no va a interna, rompe y va por afuera, como hemos venido viendo sistemáticamente. Yo creo que en este sentido las PASO han sido un gran fracaso en este sentido. Con esto no quiero decir que haya que eliminarlas, como sostienen algunos, pero evidentemente hay que obligar a los partidos a que sean más respetuosos en cuanto al mecanismo de selección de candidatos. Luego dice, el Estado contribuye al sostenimiento económico de sus actividades y de la capacitación de sus dirigentes. En este sentido, los partidos gozan de financiamiento estatal. Reciben un porcentaje de fondos del Estado en proporción a los votos obtenidos. Y también el Estado tiene la obligación de capacitar la formación de sus dirigentes. En este sentido, fue creado el Instituto Nacional de Capacitación Política, el INCAP, que funcionó primero en la órbita del Ministerio del Interior y actualmente funciona en la órbita de la Jefatura de Gabinete, que es el encargado precisamente de dar cursos de formación y orientación política. Y por último, dice allí el artículo 38, que los partidos deberán dar publicidad del origen y destino de sus fondos y patrimonio, cosa que no cumple prácticamente ninguno. Para mí es muy trascendente, terriblemente trascendente, que los partidos den a conocer quiénes le ponen la plata, quiénes solventan las campañas electorales. Porque si yo sé quién está bajando la plata, yo puedo saber también, prima facie, a qué intereses va a representar si llega al gobierno. Un dato bien gráfico fue, por ejemplo, para las elecciones presidenciales de 1989. Los dos principales candidatos que compitieron por la presidencia en aquel entonces, el candidato de la Unión Cívica Radical, Eduardo César Angelós, y el candidato a presidente del Partido Justicialista, en ese entonces Carlos Saúl Menem, lo mencioné, eran solventados por el mismo grupo económico. El grupo Bunge-Born precisamente puso $2 millones para la campaña electoral de Menem y $1 millón para la campaña de Angelós. Y en este sentido, se supo después, obviamente, en el caso de Menem. Pero era importante esto, porque Angelós tenía un discurso claramente antiestatista, proliberal, de economía de mercado, mientras que Menem prometió el salariazo y la revolución productiva. Pero claro, la gente no sabía quién estaba solventando la campaña económica del menemismo. Porque a mí me cuesta creer que alguien vote a un tipo que te promete salariazo y revolución productiva cuando está siendo subvencionado o solventado económicamente por uno de los consorcios cerealeros más grandes de la Argentina. Y que luego haría enormes negocios con la privatización de las empresas de servicios públicos. Entonces, por eso para mí es sumamente trascendente. Es más, a tal punto que Menem directamente le dio la conducción económica del gobierno al grupo Bunge-Born. En efecto, los dos primeros ministros de Economía de Menem fueron del grupo Bunge-Born. Primero Miguel Ángel Roy y luego Néstor Rapanelli. En este sentido, entonces, claramente para mí es importante saber cómo se financian y quién financia a los partidos políticos. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, profe, pasó hace poco que un partido tenía aportes truchos de personas que nunca estaban afiliadas a su partido. Y hay una causa judicial armada por eso. Claro. Agarrar la guía telefónica, precisamente, y todos los que estamos en la guía telefónica aportamos, pero además, gente jubilada figuraba aportando 100.000 pesos, por ejemplo, un jubilado aportando 100.000 pesos a una campaña. Fue tan burda la maniobra, pero tan burda. Lo peor es que después te la venden como helada buena, como diría un periodista. Y los boards terminaron financiando, hasta los caudiaban, porque después con el secuestro de los hijos terminaron financiando a la guerrillero. Y claro, hicieron negocios con Galimberti. Pagando el secuestro más caro de la historia, ¿no? Los 60 millones de dólares, ni más ni menos. ¿Alguna otra pregunta?